Tours, el acechante nocturno, por Guy Haley. Capítulo 8. Acechante nocturno. Gunn colocó un quinto orbe en la esclusa de mantenimiento. La esclusa, oxidada y maltrecha como el resto de la maquinaria de la sala, era lo suficientemente grande como para que pasara a presión un hombre con equipo de vacío. Un panel de vidrio blindado, empañado por siglos de impactos de micrometeoros, manchaba la luz de las estrellas. Elbert tuvo el deseo de echar a un lado a Gunn y lanzarse a la paz del exterior. De esa manera se garantizaba una muerte limpia, bajo sus propias condiciones. Seguía siendo una fantasía, ni se movió. Mientras su corazón latiera, no podía acabar voluntariamente consigo mismo. Si eso lo hacía valiente o cobarde, era cuestionable. El destartalado armario de la esclusa, los dispositivos de Gunn parecían algo rescatado de una edad superior. Orbes negros y elegantes con una única zanja plateada alrededor de su diámetro. Todos ellos no eran más grandes que un puño de un niño. Gunn desabrochó la sexta bolsa de su cintura. Tras desenvolver el frente y la parte superior de la bolsa, reveló un último orbe colocado sobre una espuma protectora. Psicobalizas, explicó, sacando el orbe. Con un giro brusco, giró las mitades en direcciones opuestas. Algo en su interior se rompió y una enfermiza sensación emanó de él, intensificando la que ya provenía de los demás. Colocó el orbe junto con el resto, colocándolo cuidadosamente en su lugar, de modo que estuvieran distribuidos en 2 filas de 3 en el suelo, y volvió a salir de la esclusa de aire. De ellos emanó una pulsante corriente que hizo que a Elbert le dieran vuelta la cabeza. Se quejó y retrocedió. Gunn miró a Elbert, de una manera que Elbert hubiera preferido que no lo hiciera. Interesante, comentó Gunn. ¿Eres un psíquico? Le preguntó. Sus manos descansaban de una manera significativa en la culata de sus pistolas. ¿Un brujo? Replicó Elbert. No, no lo soy. Estás mintiendo. Estás tocado psíquicamente, o de lo contrario, los orbes no tenían ningún efecto en ti. Gunn inclinó la cabeza hacia la cámara, sin quitarle los ojos de Elbert encima. Presionó los controles de la puerta y la esclusa de aire se cerró de golpe, enviando un sonido metálico a través de la estruendosa maquinaria. Los orbes contienen en las mitades aisladas la esencia en polvo de una estrópata y la de un paria. Cuando el sello se rompe, sus cenizas se mezclan y emite un resplandor en la deformidad que arde durante semanas. Fáciles de encontrar, siempre que alguien las busque. Mi templo los seguirá y enviará una señora aquí para que se ocupe del caprichoso hijo del emperador. Sus emanaciones te están afectando. ¿Qué eres? ¿Un telequinético menor? ¿Un piroquinético? ¿Un empata de la máquina? De algún modo, las armas de Gunn habían llegado a sus manos. ¿Pequeños dones telepáticos? ¿Premonición? La mayoría de esas palabras Elbert nunca las había oído, pero lo golpearon con temor, pues llevaba esa designación te marcaba para la muerte. A pesar del efecto de apantallamiento de la puerta de la esclusa, Elbert sufrió los efectos del pulso creciente en los orbes. Sus rodillas se debilitaron. Cuando se alejó de Gunn, casi cayó al suelo. Sus piernas no lo sostenían. Un hilo de baba cayó de su boca. Sueño, confesó. Todo el mundo sueña, observó Gunn. Sí, pero a veces los míos se hacen realidad. Elbert levantó la vista, suplicante. Eso es todo. Te lo juro. Dio otro débil paso atrás. ¿Cómo habitaste en las naves negras? Soy un cartógrafo, un nacido del vacío. Nunca se lo dije a nadie, contestó. Y nunca nadie me lo preguntó. El lumen de reciclador de la excusa se puso verde, listo para que los ventiladores exhalaran el aire. Gunn movió su dedo hacia el siguiente botón, cuya luz aún estaba roja, y lo presionó. Una áspera voz mecánica habló de la pared. Advertencia. Purga del sistema de la esclusa de aire. Presionó el botón por segunda vez para confirmar. Gunn presionó el botón de nuevo. La puerta exterior se abrió con un golpe sordo. Purga completa.
La nauseabunda sensación desapareció cuando el contenido de la esclusa se derramó en el vacío. Elber se quejó. Su secreto había salido a la luz. ¿Qué harás conmigo? Gon levantó su arma. No soy un cazador de brujas, contestó. Ese no es mi papel. Y recuerda, iba a matarte de todos modos. Tengo curiosidad, eso es todo. La curiosidad siempre ha sido un defecto mío. Prepárate para conocer al emperador. Elber levantó las manos. Por favor, no. No quiero morir. Ni aquí, ni ahora, ni nunca. Todo muere, aseguró Gon. Confía en mí. Si te encuentra, desearás no haber nacido. Un aullido inhumano resonó en la entrada de la sala de máquinas, lo suficientemente fuerte como para penetrar el ruido de la maquinaria mal mantenida y distraer a Gon. Elber se arriesgó, se arrojó desde el borde de la escalerilla. Su salto lo llevó peligrosamente cerca de un estruendoso conjunto de pistones. Agitándose, agarró la barandilla de la otra pasarela, evitando por poco ser succionado por las máquinas mientras se levantaba. El salto había parecido bastante fácil en un principio, pero nunca había hecho algo así, y el esfuerzo casi le arranca los brazos. Un segundo grito bestial resonó alrededor de la habitación, convirtiéndose al final en una cacofonía maníaca. Un destello negro chasqueó en la carcasa, el motor del motor que había junto a Elber, y perforó el metal, dejando un caliente agujero de bordes rojo cereza. Elber gritó y se movió entre las esquinas, corriendo sin saber a dónde, siempre y cuando estuviera lejos de Gon. ¡Él está aquí!, le gritó Gon a Elber. Te arrepentirás de haber rechazado mi oferta una vez que él te encuentre. Elber pensó que ya se ocuparía de eso más tarde. Algo enorme estaba subiendo por la red de pasarelas y tuberías, haciéndolas temblar. Elber frenó y se detuvo, apoderado por la necesidad de ver al monstruo que le había masacrado a la tripulación. Hacía caso omiso a los instintos que le gritaban en el cráneo que no lo hiciera. Se dio la vuelta. Conrad Kurz, de pie sobre una amplia plataforma suspendida en el centro de la sala. El primarca había añadido pieles humanas sin curtir, arrancadas de los compañeros de Elber, a su desgarrada túnica. La sangre de un marrón seco en algunos lugares y de un carmesí todavía fresco en otros cubría su marmoreada piel. Antes, Elber había pensado que Kurz inspiraba sobrecogimiento. Ahora, fuera del éxtasis, la mente de Elber luchaba por comprender lo que estaba viendo. El primarca era la máxima expresión de la humanidad, llevando a la cúspide la perfección y después cruelmente corrompido. Su musculatura era impecable, esculpida, hermosa. Su postura era la de un brujo. Gon cayó frente a él y aterrizó sin hacer ruido. Hola, Su Alteza, saludó. Pierdes el tiempo, escupió Kurz, cuya voz parecía la de un cesto de serpientes. Mi fin no está decretado para hoy. Gon hizo una reverencia. Entonces, perdóneme por intentarlo. Se excusó y entró en acción. Kurz se abalanzó sobre Gon. Sus movimientos carecían de fluidez. Era una serie de violentos tirones que, sin embargo, le otorgaban una inmensa velocidad. Mantenía sus manos por delante de él todo el momento como si fueran garras. Era la parte más roja de él, lavadas con la sangre de inocentes. Cuando Gon se apartó de su camino y las manos de Kurz golpearon el metal, las uñas del primarca dejaron brillantes hendiduras a lo largo de la patina oxidada. Elber no podía concebir luchar contra tal cosa, pero Gon lo intentaba. Es más, mientras Elber observaba, comenzó a pensar que la gente podría posiblemente ganar. Saltaba con fluida precisión, usando los tubos y las vigas de la sala, como si estuviera en un gimnasio. Disparaba mientras volteaba. Rayos de un negro silencioso y sin luz salían de las pistolas gemelas, extrañamente planas en su apariencia, como si estuvieran pintadas en la piel de la realidad, en lugar de habitar las tres dimensiones habituales. Kurz se abalanzaba y lanzaba arañazos a Gon,
con una velocidad increíble, pero el agente era muy rápido y evadía todos los golpes. Un rayo de su arma atravesó el hombro del primarca, lo que provocó que saliera un escalofriante aullido de su arruinada boca. ¡No eres tú!, rugió el monstruo. ¡No eres tú quien me va a matar! Ahora no es mi momento. Tu lección aún se tiene que dar. ¿Por qué los peores villanos siempre son los que más hablan?, preguntó Gon, al tiempo que disparaba 4 tiros de su armamento. ¡Qué irritante prosa!, se quejó Kurz, tras evadir los disparos de Gon. Me crié en un mundo de poetas asesinos. Esa lengua tuya carece de belleza, tan representativa de todo aquello relacionado con mi padre. Kurz saltó como una sombra alargada, que se desplazó a una distancia que apenas entraba dentro de los límites de lo posible. Gon luchó por esquivarle, serpenteando debajo de las garras extendidas de Kurz. No pudo esquivar el siguiente ataque. La batalla llegó a su fin. Kurz golpeó con su mano izquierda y clavó sus dedos en el estómago de Gon. El poliplástico del traje del agente se partió como la piel de una uva, y las extendidas garras de Kurz, precedidas por un chorro de rojo arterial, salieron por su espalda. Su estómago estaba completamente destrozado. Solo su columna vertebral mantenía unidas las dos mitades de su cuerpo, y solo la palma de la mano de Kurz, ahuecada en las entrañas de Gon, mantenía sus tripas en su lugar. Kurz levantó a Gon hasta la altura de su rostro. Los intentos de la gente por hablar daban como resultado un gorgoteo húmedo y una catarata de sangre oscura que salía de su boca. Una de las pistolas cayó de su mano, flácida. La otra la intentó levantar para disparar, pero solo consiguió elevarla ligeramente antes de que también cayera. Vindicación, anunció el acechante nocturno. Ese será el tema de mis últimas palabras, pero no serán pronunciadas. Aún no, y no a ti. Te lo he dicho como consuelo, para enfatizar. Tras toda tu larga formación y servidumbre a mi padre, de que no habrá vindicación para ti. Kurz giró el pulgar de su mano derecha hacia abajo, envolvió con sus enormes dedos el hombro izquierdo de Gon y con un giro partió al agente por la mitad. Las piernas de Gon cayeron sobre la cuerda brillante de los intestinos, y la parte superior del torso, con la cabeza descolgada, cayó en el suelo, y la expresión final de Gon era de una sorpresa poco profesional. Kurz se sacudió las vísceras de las manos y miró directamente a Elber. Tú, patético mortal, sisió Kurz. Puedes venir aquí, no te mataré. O puedes correr para que pueda cazarte y puedas experimentar una muerte de terribles y prolongadas agonías. Estoy cansado de cazar. A diferencia de este esclavo de los asesinos que te habría matado sin más, te doy una sincera elección. Elber miró boca abierta al espectro empapado en sangre, titubeó y después huyó. No recorrió más de unos pocos metros antes de que el primarca se colocara delante de él y lo derribara. Su visión no paró de girar mientras Kurz se inclinaba hacia adelante, y llenó su mundo con un rostro pálido como la luna. ¿Por qué ustedes los mortales siempre huyen?, se preguntó Kurz. Un soplo de aliento rancio persiguió a Elber hasta la negrura. Fue lo último que Elber vio, por un tiempo. Elber despertó encadenado al trono de mando de Overton. El puente estaba congelado, apenas estaba iluminado, y el frío metal de sus ataduras roía en su piel. Con dientes de hierro romos, se estremeció de manera incontrolada. Todas las partes que estaban mortalmente frías, excepto por un latido caliente y furioso en su mano. La miró temeroso de lo que pudiera ver, y estuvo justificado el que lo estuviera, pues se encontró con que tenía más unas sucias vendas envueltas alrededor de
lugar donde debían estar sus 2 dedos más pequeños. La sangre, su propia sangre, estaba congelada en el brazo del trono, formando brillantes carámbanos rojos. Eso fue demasiado. La presión se acumuló en lo más profundo de sus entrañas y surgió de su garganta, en forma de un grito chillón, que perfectamente se podía atribuir a un animal moribundo. Durante un minuto entero gritó y golpeó las cadenas en vano, hasta que, temblando y sin aliento, se calmó y se obligó a detener el estruendo. Respira, Elber, respira. Aún no estás muerto, se susurró a sí mismo. Se obligó a no prestar atención ni a sus ataduras ni a la terrible herida y la terrible herida y ver más allá de sus propios pies. Sus ojos los enfocaron hasta que no los intimidó para que lo hicieran. Lo primero es lo primero. ¿Estaba solo? Parecía que sí. Aparte de los restos desmembrados de algunos de los miembros de tripulación que, a causa del frío, estaban pegados al suelo del puente, y a las paredes, al techo, al equipo y... No mires, se dijo, no mires. Apretó los ojos con fuerza y respiró hondo hasta que su corazón se ralentizó, hasta algo que estaba cerca de lo normal, y su pecho dejó de temblar. Se revisó a sí mismo. Las cadenas de sus muñecas eran lo suficientemente largas como para permitirle palparse a sí mismo. Aparte de sus dedos perdidos, parecía entero, y, comparado con las terribles heridas que tenían los cuerpos que había en el puente junto a él, suponía que debía estar agradecido. Una vez que descubrió que todas sus partes estaban donde debían de estar, intentó liberarse de nuevo, solo para que de una manera más centrada que antes, tirando las cadenas y estirándose él mismo hacia adelante lo más que podía. Se encontró con que sus ataduras no cedían, así que volvió a cerrar los ojos y murmuró algo parecido a una oración. Decían que el emperador protege. Ahora sería un buen momento para descubrir si eso era verdad. He oído que algunos de los borregos del emperador adoran a mi padre como un dios, dijo una voz sisiante y gruñona detrás del trono. ¡Qué magníficamente hilarante! Elber no quería mirar. Sus ojos les obedecieron y giraron, obligando su cabeza a seguirlos, y luego sus hombros, hasta que estiró el cuello a todo lo que pudo. El cómo no se había dado cuenta de que el primarca estaba detrás de él estaba más allá de toda creencia. Era tan grande, poseía tanta presencia, y el olor que desprendía era peor que el de la muerte, peor que el de los sumideros y de las sentinas de la nave. El cerebro de Elber se rebeló en contra de la visión que era Kurz, encorvado en la oscuridad y ocupando mucho más del espacio del que incluso su inhumana masa debería llenar. Era más grande que las sombras y tan grande como la noche. Todos los intentos de Elber por reunir ánimos se derrumbaron y gritó aterrorizado. Lloriquear te ayudará lo mismo que tus oraciones a medias. Te sugiero que ceses ambos, le advirtió el primarca. Se puso delante de él. Sus hombros rasparon el techo. Su pelo rancio se balanceó alrededor de un rostro extremadamente pálido, en el que brillaban 2 ojos tan negros como el carbón. No hagas algo que me moleste y podrás vivir. La cabeza de Elber zumbaba. La oscuridad mordisqueaba los bordes de su visión. Luchó contra ello. Si se desmayaba, lo mataría. Lo sabía con una certeza espeluznante. ¿No quieres matarme? El primarca se encogió de hombros. Fue un gesto tan humano que la percepción de Elber cambió, y vio a Kurz no como un monstruo, sino como un hombre monstruoso. El querer no tiene nada que ver con esto. Somos títeres del tiempo, tú y yo. Por el momento, vives. Estiró un largo y espectral brazo hacia Kurz, que le provocó otro quejido de miedo. La oscuridad se remolinó cada vez más y tiró de su mente
por lo que su subconsciente luchó por salvar su mente consciente del terror de la única manera que sabía, sumergiéndolo en la ignorancia. Realmente desearía que no hicieras eso. Te advertí que no fueras molesto. Tus quejas son molestas. Tu olor es molesto. La aburrida y bovina inteligencia que brilla en tus ojos es molesta. Tu falta de comprensión es molesta. Soy un hombre paciente. Kurz rió nerviosamente, y Elber pensó que era el ruido más abominable que había oído nunca. Sin embargo, haz algo que me moleste, y ya no lo seré más. El brazo de Kurz era tan largo y delgado que parecía que no dejaba de estirarse. Bajo la costra de sangre era blanco como la carne de un cadáver que hubiera estado mucho tiempo remojándose en agua. La sangre se había desprendido de su mano y tan solo se aferraba a los pliegues de la palma, lo que daba lugar a una topografía de líneas y cicatrices grabadas en una vida robada. La mano pasó por delante de la nariz de Elber, y éste notó el fuerte olor de la matanza, pero no llegó hasta él. Kurz apretó un botón en el brazo del trono de mando, que parecía a cualquier otro. En su pánico no pudo reconocerlo. Un cartolito cobró vida ante el asiento de Elber, cuyo vertiginoso giro reflejaba lo que sentía dentro de su cráneo. Kurz hizo girar una bola incrustada en el brazo del trono, cerca de la mano mutilada de Elber, y detuvo el cartolito. Deseo que dirijas la nave por mí a este lugar de aquí. Kurz desenrolló un largo dedo, tan delgado y nudoso como la pata de una araña, y señaló un punto de luz en el cartolito. Elber se dio cuenta de que sus siguientes palabras dictarían si vivía un poco más o moría con un dolor indescriptible en ese mismo instante. Al percatarse de eso, su cerebro luchó contra la reconfortante oscuridad y se preparó para trabajar con una asombrosa presteza. Así que se fijó en el pulsante icono que representaba la Sheldon, arrastrándose por el espacio, y calculó la distancia entre su posición y el lugar donde la criatura deseaba ir, más deprisa que cualquier suma astrológica que hubiera realizado antes. Elber tragó saliva. Hablar sin mearse encima al mismo tiempo constituía un inmenso e inoportuno esfuerzo. Eso es... Kurz le dio la cabeza. Elber se detuvo y volvió a empezar. Mi señor, consiguió decir, ahora más fuerte. Esta nave no tiene capacidad para viajar la disformidad. El lugar que indica está a 3 años luz de nuestra posición. ¿Cuál es la velocidad máxima de esta nave?, preguntó el primarca. 3/4 parte de la velocidad de la luz. Es lo más rápido que ha ido nunca, mi señor, respondió de forma robótica a causa de una larga práctica. Las capacidades de la nave estaban entre las primeras lecciones que Overton le había dado en su llegada, y estaba, o había estado, legítimamente orgulloso de la velocidad. Me he obligado a pedirle perdón, mi señor, y permítame algo de honestidad al deciros que desconozco si eso fue o no una fanfarroneada de Overton. Nunca he visto en la nave de este alcance de velocidad. Kurz se inclinó y arrancó algo del suelo con el ruido del hielo al romperse. ¿Este era ese tal Overton? Kurz le mostró una cabeza destrozada. No, eso es Kraven, contestó Elber. El timonel. Creo. Kurz tiró la cabeza a un lado, rebotó en una consola que emitió un pitido de enojo de las máquinas, antes de rodar por el suelo con un ruido parecido al de una pelota de madera que se dirige hacia el fondo de una pista de bolos. Si ese era el timonel, eso significa que no puedes manejar esta nave. Es una lástima para ti. Kurz alargó el brazo hacia él. No, no. Puedo, mi señor, por favor, parloteó. Puedo pilotarlo. Estaba entrenado como timonel.
pero también aprendí todos los demás sistemas. Era una tripulación pequeña. Teníamos que saberlo todo. Oh, bien. Kurz se relajó. Elber no pudo. 4 años para llegar a mi destino. El primarca acarició el muslo de Elber con una de sus irregulares uñas. A Elber le recordó a Overton, haciendo lo mismo antes de golpearlo. En aquel entonces era la peor sensación del mundo, hasta ahora. No, 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 chilló. Por favor, mi señor, una nave como esta nunca funcionaría una conducción activa. Apuntas, aceleras, apagas los motores cuando estás a velocidad óptima y das marcha atrás. Y los vuelves a poner en marcha para reducir la velocidad cuando te acercas a tu destino. Llegar hasta allí no se tarda mucho. Es la aceleración y la aceleración que consume el tiempo, explicó mientras respiraba apresuradamente. La pesadilla la dio la cabeza y cruzó los brazos. Unos ojos más negros que cualquier otro pájaro perforaron a Elber, que hizo que se estremeciera. Unos dedos de uñas negras se clavaban en sus bíceps. A pesar de la impresión que daba el primarca de la extrema delgadez, sus músculos eran enormes. Soy consciente de cómo funciona el viaje en el vacío, hombrecito, aseguró la criatura. Hizo un amplio gesto. Te estaba probando. Esta es una nave rudimentaria. Un tonto podría pilotearla. Estoy viendo si eres tan tonto como para saber cómo hacerlo. ¿Puede pilotar esta nave? Quiso saber Elber. Soy uno de los hijos del emperador. Puedo hacer cualquier cosa. Entonces no me necesitas, aseveró Elber. No, le confirmó Kurz. No te necesito. No necesito a nadie ni a nada. Entonces, ¿por qué me perdonas la vida? Si has matado a todos los demás seres vivos de esta nave, preguntó Elber. Llámame un sentimental, llámame misericordioso, respondió Kurz distraído. Elber decidió que nunca, jamás llamaría a Kurz ninguna de esas dos cosas. Pero es, como has dicho, un largo viaje. Necesito compañía, entretenimiento o me aburriré. Elber deseó más que cualquier otra cosa en el universo que esa cosa no se aburriera. Harás lo que yo te pida. ¿O quieres compartir el destino de tus compañeros de viaje? Estoy seguro de que no estás libre de culpa. Sus negras y largas uñas se extendieron y señalaron a los destrozados cuerpos. ¿Qué vas a elegir? Solo hay una alternativa. Navegaré para vos, señor. Os serviré. Bien, bien. Sin el más mínimo esfuerzo, Kurz rompió las cadenas de Elber, que la ataban al trono, pero la dejó a los tobillos de sus tobillos, muñecas y cuello. Entonces, adelante con ello. Kurz se encorvó, no tanto para evitar los techos de altura humana, como porque parecía que esa postura era cómoda para él. Tarareó una melodía estridente y alegre mientras se dirigía hacia la puerta del pasillo principal y daba palmaditas distraídamente contra las paredes. Elber parpadeó con incredulidad. Una nave matadero estaba a sus órdenes. Su cabeza le daba vueltas. Esperaba despertar, sudando en su litera. Sabía que nunca lo haría. No había forma de escapar de esta pesadilla. Aceptar eso lo calmó. En algún lugar, en el fondo de su corazón, se apagó una pequeña llama. Muerta la esperanza. Estaba lo suficientemente entumecido como para que no le importara. ¿Mi señor?, preguntó. ¿Qué le pasó a mi mano? Kurz se dio la vuelta y sonrió, lo que le congeló la sangre en las venas de Elber. Me aburrí. Si esta narración fue de tu agrado, considera dar like, suscribirte y comentar. El apoyo es apreciado. Hasta la próxima lectura.